Bendiciones con todos. Tema 16. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jonatán ataca con valor una guarnición de los filisteos. Y utilizamos 1 Samuel capítulo 14, versículo del 1 al 23. En el capítulo anterior, vimos que los filisteos tenían mejores armas militares, pero los israelitas tenían a su disposición un arma superior, la fe en Dios. Esta fue el arma que usó Jonatán, aunque Saúl no. En lugar de poner su vista en los hombres, Jonatán decidió confiar en Dios. Se armó de valor y urdió un plan. Mira lo que es el versículo 1 de 1 Samuel capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. El plan de Jonatán era atacar el destacamento de los filisteos, no con su ejército, sino solo él y su siervo. Era un plan descabellado y suicida. No lo hizo por temerario, creyéndose invencible, sino porque confiaba en Dios, para quien nada es imposible. Sí, para Dios nada es imposible. Su lógica era que si solo ellos dos tenían fe, entonces solo ellos debían ir. La fe abre las puertas a la victoria. Escuche bien, pero la duda lleva a la derrota. El contraste, ¿no? Mira lo que es el versículo 6 y 7 del 1 Samuel capítulo 14. Dijo pues Jonatán a su padre, a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Fe, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. ¡Wow! La verdadera fe en Dios no es creer que Él hará cualquier cosa que uno quiera, sino que Él hará lo que ha dicho. Tal vez Jonatán no había oído una voz del cielo, pero una cosa sí sabía: que Dios quería expulsar a los enemigos de Israel de la tierra prometida. Sabiamente, Jonatán buscó que Dios le confirmara si debía seguir adelante con el plan y pidió una señal. Miren lo que dice el versículo 8 y 10 de 1 Samuel capítulo 14. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dejaren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros. Entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Pide señal. ¿Es correcto pedir señal? Algunos han creído que es malo pedir pruebas a Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 7, versículo del 11 al 14. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero eso es lo que Dios nos ha dado desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está colmada de señales. ¿Qué les parece? Estas son pautas que el Señor nos envía para confirmar
si estamos alineados a su plan o no. Jesús respondió a algunos por pedir señal. Sin embargo, al final les dio una señal, aunque no la que ellos esperaban. Miren lo que dice en Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39. Entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, ponga asunto a lo que dice. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. ¿Vio? Lo malo no es pedir señal, sino la falta de fe. Si pedimos señal no debe ser por dudar de Dios, sino porque desconfiamos de nuestro propio corazón engañoso y nuestra mente falible. Es por eso. Jonatán pidió señal y el Señor le confirmó a través de los filisteos, ¿sí? A través del enemigo mismo. ¿Qué dice el versículo 11 y 12 de 1 Samuel, capítulo 14? Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mis manos. ¡Qué valor, qué valentía! Tan pronto como recibió la confirmación divina, Jonatán actuó y el Señor le dio la victoria. ¿Qué le parece? Vamos a leer versículo 13 al 15. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y todos que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¡Wow! Mire lo que pueden hacer los hombres que creen, los hombres que le creen a Dios. Jonatán y su paje de armas se enfrentan a un ejército numeroso. Y ese ejército ya tiene miedo. Jonatán y su siervo hicieron lo que tenían a su mano, y el resto lo hizo Dios. El Señor no pide que seas superhéroes. Todo lo que pide es que hagamos lo que podamos, porque lo demás lo hace Él. En esa ocasión, el Señor hizo temblar la tierra y provocó una gran confusión en el campamento enemigo. La reacción de Saúl. En contraste, Jonatán, los restos de la guerra sacaron a la luz que la fe de Saúl no era muy fuerte. En lugar de esperar al profeta Samuel, Saúl se adelantó a hacer los sacrificios, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Cuando Samuel llegó, le llamó la atención, habiendo perdido el favor del profeta. Saúl no se arrepintió ni buscó la ayuda de Dios, sino que puso su vista en otro hombre que los pudiera salvar.
Primera de Samuel capítulo 14 versículos 2 y 3. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icabod, hijo de Finies, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod. Ahías era descendiente de Elí y formaba parte del linaje sacerdotal que Dios había rechazado. Este sacerdote llevaba el éfod, una pieza del vestuario del sumo sacerdote, que lamentablemente llegó a ser usada como amuleto en el tiempo de los jueces. Los amuletos son la salida fácil para la gente que prefiere hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios, aunque pronto se hace evidente que ellos no sirven de nada. Saúl estaba buscando una fuente de buena suerte que los ayudara en la guerra contra los filisteos. Por eso se les ocurrió pedir al sacerdote Ahías que trajera el arca del pacto. Aparentemente Saúl no había aprendido la lección de lo que pasó años atrás cuando usaron el arca del pacto como amuleto. Miren lo que dice el versículo 18 de 1 Samuel capítulo 14. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y aconteció que cuando Saúl aún hablaba con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos se aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. El plan de Saúl era mandar a traer el arca del pacto como amuleto de buena suerte para la guerra, pero Dios ya estaba obrando la salvación a través de Jonatán. Qué hombre, qué joven tan valiente. Veamos esta victoria milagrosa. Mientras la mayoría de los israelitas se escondieron al ver el ejército filisteo, solo Jonatán y su siervo tuvieron el valor de enfrentar al enemigo. Con la confirmación de que Dios atacaron el campamento filisteo y Dios hizo el milagro de confundir al enemigo y comenzaron a matarse entre ellos. ¿Qué les parece? Mire, comprobado con la Biblia. Leamos el versículo 20 del capítulo 14 de 1 de Samuel. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Gran parte de la confusión en el ejército filisteo se debió a que entre ellos venían israelitas que se habían convertido en su súbdito o esclavo, pero en el momento de la batalla se voltearon en defensa de Israel. ¡Wow! Versículo 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Al ver este milagro, los israelitas que se habían escondido también tomaron valor y se unieron a la batalla. Versículos 22 y 23. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Ben-Aben. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Aunque los israelitas no contaban con espadas de hierro, alcanzaron la victoria porque Dios iba delante de ellos. Entienda eso, Dios delante. El Señor no quiere que su pueblo sea un simple espectador en la conquista de las promesas divinas, sino que espera que tomemos el rol activo. Cada uno debe hacer su parte, lo que está a la mano, en obediencia y con fe en Dios. Y luego Dios hará el resto. Así veremos suceder los milagros que Dios hace. Pero mire, Jonatán y su paje de armas creen en Dios y Dios los acompaña.
y hay consternación. Israel libra la batalla. Hasta los cobardes que estaban metidos en las cuevas salieron, se armaron de valor y se unieron a la batalla. Las cosas maravillosas que hace Dios. Las cosas maravillosas que hace Dios. Cuando creemos en Él, cuando tenemos fe, cuando obedecemos su palabra. Y es lo que tenemos que hacer. Yo no sé por qué tanta rebeldía en nuestros corazones. Tanta rebeldía que no queremos obedecer la palabra de Dios. Que no queremos buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuánto hemos perdido por eso? ¿Cuánto hemos fracasado? Oh, Padre Celestial, perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque hemos fallado. Te hemos ofendido de esa manera, Señor. Y usted, amigo, que está escuchando estas verdades de la palabra de Dios, el primer paso para venir a los brazos del Señor es aceptando a Cristo como Salvador. Nosotros le ayudamos presentándole la oración de fe. Hemos tejido esta oración, ¿no? La oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo y se convierta y se ponga del lado de los ganadores. ¿Sí? De los ganadores. Repita la oración. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados y ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué le pareció? ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Ahora venga a la palabra. No cuando tenga tiempo, todos los días, de mañana y de noche, de día y de noche. Lea, medite en ella. Si no entiende, diga: Espíritu Santo, no entiendo esto, pero quiero entenderla. Y Él le va a la sabiduría, el conocimiento necesaria para poder entender esa palabra, para poderla aplicar, para poderla obedecer. Y también para mañana poderla predicar. Sí, que eso es maravilloso, que otros sepan. Ore al Señor. Tengo una lista de peticiones. Hoy día hay mucho por qué orar. Y también alabe al Señor, glorifique al Señor, cante alabanza al Señor, porque Él es el único merecedor de ella. Y más, le invitamos a la iglesia para que juntos aprendamos estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas, que fortalecen nuestras vidas, que hacen crecer nuestra vida espiritual. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, que nos enfrenta, que nos enseña sobre cómo ganar las batallas. Aquí está Jonathan con su paje de armas que creen en ti, y los dos se enfrentan con un enorme ejército y tú actúas. Y esa fe contagió a los demás, hasta los que estaban en las cuevas, y fueron fortalecidos, mi Dios, para lograr la batalla, para ganar la batalla donde tú los acompañaste y le regalaste el triunfo, Señor. ¡Guau! Tú eres un Dios maravilloso. No hay otro como tú. Los dioses inventados por el hombre no son nada. Son de hierro, son de yeso, son de madera, no son nada. Tú eres un Dios vivo, real, todopoderoso, creador y diseñador de todo el universo y nuestro guerrero. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¡Wow! Y eso es maravilloso, Señor. Padre, lleva esta palabra por todos los rincones del mundo y hazla germinar con el poder de tu Espíritu Santo. Y derrama tu Espíritu Santo en la iglesia, y que la iglesia permanezca viva, activa, predicando tu palabra, Señor. Y te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta maravillosa palabra, sigamos poniendo en práctica. Eso es fundamental. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero muy lleno de bendiciones.